Nuestro tema de hoy es 1.4 argumentos. Básicamente la idea de los argumentos es demostrar si son o no válidos. Vamos a ver en detalle todo para poder llegar a la conclusión o a la respuesta. Le encargo a todos nuestros compañeros que están viendo este video que decir que un argumento es válido o no es válido solo no es decir si es válido o no es válido, sino que hay que hacer un proceso matemático para poder decir si lo es o no lo es. Veamos primero su definición. Dice que un argumento es una relación entre un conjunto de proposiciones P1, P2 y muchas proposiciones hasta P sub n, las cuales llevan el nombre de premisas, y otra proposición Q llamada la conclusión. Conste que P1, P2 y Pn como Q son proposiciones compuestas, no necesariamente simples. Entonces nos queda básicamente lo que son las premisas y la conclusión. Matemáticamente tenemos la primera forma de escribir un argumento, de esta forma. P1, como lo decía aquí arriba, coma P2, coma P3, sucesivamente hasta P sub n. Y vamos a usar este símbolo que quiere decir por lo tanto. Por lo tanto, Q. Eso quiere decir que las premisas, por lo tanto, la conclusión. A todo este conjunto, a esta estructura total, se le llama un argumento. También es frecuente encontrar que las premisas tienen el nombre de antecedente y, en este caso, la conclusión también se conoce con el nombre de consecuente. Pero no solo esa forma nos sirve para escribir un argumento. Veamos esta otra forma, que posiblemente sea la que más usemos nosotros. Por ejemplo, P1 y conectivo lógico conjunción, P2 y P3 y sucesivamente y P sub n. Y el por lo tanto lo vamos a sustituir haciendo primero la separación de las premisas por el conectivo lógico entonces. O sea, por lo tanto va a sustituir el conectivo lógico entonces. Y nuestra conclusión, que sería la Q. Esto ya nos lleva a que básicamente podemos hacer la tabla de verdad de ello. Y si tomamos en cuenta la siguiente expresión que dice, se dice que un argumento es válido si las premisas verdaderas dan como consecuencia una conclusión la cual es verdadera. Esto tiene mucho sentido lógico, matemático, por supuesto, que como aquí tenemos solo premisas conectadas por los conectivos lógicos conjunción, necesariamente todas ellas deben de ser verdaderas para que las premisas en conclusión sean verdaderas. Con una de ellas que sea falsa, entonces no podemos hablar si el argumento es o no es verdadero. Por lo tanto, nosotros siempre debemos de partir que nuestras premisas sean verdaderas, porque esto nos va a dar aquí
las premisas verdaderas. Y el consecuente, que en este caso sería Q, si fuera verdadero, entonces el argumento es válido. Pero si Q por alguna razón fuera falso, entonces el argumento no es válido. Esa sería una manera de verlo. Otra forma es hacer la tabla de verdad completa. Y obtener una tautología. Este creo yo que es uno de los mecanismos más usados, por lo menos en este curso. A veces se puede hacer también demostraciones, en este caso, o decir que un argumento es válido o no, por intuición lógica, que tal vez nos dé tiempo a dar un ejemplo. Pero vamos a poner un ejemplo de un argumento. Pongamos entonces ejemplo. El ejemplo dice, dado el argumento, P o Q, coma, P y Q, por lo tanto, la negación de P. Y la pregunta del problema ¿es válido este argumento? Solución. Como ya sabemos que hay dos formas de demostrarlo, entonces vamos a hacer el más simple para nosotros, que es hacer la tabla de verdad. O sea, este que tenemos acá. Pero podemos usar cualquiera de los dos. Pero yo voy a utilizar este para que usted también se oriente en esto y no sienta tan complicado este tema. Entonces, si vamos a hacer esta tabla de verdad, tenemos que recordar que este argumento se puede escribir como P o Q. Aquí es prudente ponerle paréntesis para indicar que esta va a ser la primera proposición y luego el contenido conjunción P y Q. Vea que estoy exactamente escribiendo una por una y entre ellas he colocado el conectivo lógico y. Pero aquí, como aquí ya sabemos que todo lo que esté antes del por lo tanto son las premisas, pero aquí matemáticamente lo hacemos escribiendo un par de paréntesis, indicando que todas esas son las premisas y sustituimos el por lo tanto por un entonces, y en este caso la conclusión es la negación de P. No es necesario ponerle paréntesis. Si vamos a construir entonces nuestra tabla de verdad, primero vamos a verlo como cuadrícula para utilizar los cuadros respectivamente. Y sabemos que van a ver, como hay dos proposiciones PQ, serían dos columnas, necesitamos una negación de P como una tercera, y luego esta sería la cuarta, quinta, y entre estas dos la sexta, y esta, con esta última la séptima. O sea, vamos a decir que esta, por ejemplo, va a ser la A, esta de aquí para acá va a ser la B, esta de aquí para acá va a ser la C. Vea todo lo que hemos aprendido, nos está sirviendo. De aquí hasta acá sería la letra que sigue, B, C, D. Ok, y ahora nos queda D, entonces A, que sería de aquí hasta acá, y esta va a ser nuestra letra E. Ya que hemos definido cómo van a estar nuestras columnas,
Comenzamos entonces como siempre con la P, luego la Q, y ahora voy a poner como la primera que va a seguir como la negación de P, la cual le llamamos A. Luego tendríamos la columna B, que estaría dada por P o Q. Esa va a ser nuestra columna B. Luego tendríamos la P y Q, que va a ser nuestra columna C. Luego tendríamos B y C, a la cual le hemos llamado la columna D. Y luego tendríamos la columna D, entonces A, que le llamamos de nombre E. Aquí le voy a poner otro color porque básicamente E va a ser el argumento. Vea que un argumento básicamente es una proposición. Eso sí, a usted le queda claro desde el día de hoy, le va a simplificar mucho la existencia. O sea, el último resultado lo vamos a analizar. Aquí debiéramos de obtener, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, que nos debe dar una tabla de verdad completa y obtener una tautología, y por lo tanto el argumento sería válido. Si por ejemplo nos saliera una contingencia o nos saliera una falacia, saliendo una contradicción, entonces sabríamos que el argumento es falso. Terminemos de completar con líneas la tablita, haciendo un marquito para ella. Vamos a ver qué tal me va aquí. El hacerlo así a mano y como yo le llamo en directo, es para que el alumno, si quiere ir copiando lo que yo voy escribiendo, pues que lo haga. Aunque yo siempre recomiendo que lo más importante es que ustedes lo vuelvan a hacer el mismo problema sin ver las copias, ni el video por supuesto, sino que lo hagan ustedes solos, que también estoy seguro lo pueden hacer. Pero bueno, esa ya es una sugerencia, ya será usted el que decide si lo hace o no. Al fin y al cabo que no le puedo estar supervisando si usted lo hizo o no lo hizo. Recuerde que esta va a ser una tabla que tiene, me equivoqué, 1, 2, 3, solo debiera tener 4 líneas porque son solo 2 proposiciones. Yo estaba pensando en de 8, pero aquí ya lo resolví, por lo menos en el esquema que estoy tratando de armar. Continúa entonces con lo que estamos haciendo. Y luego vamos a poner los valores de cada columna, que también si usted se quiere adelantar, pues hágalo, no importa. A veces pues ni modo, los videos se vuelven un poco largos, porque a mí me gusta ir de paso en paso y tratando de explicar lo más que pueda, porque a veces se dice más o se traslada más información cuando uno lo hace de esa manera. Ahí está en esquema lo que queremos, y ahora pues vamos a utilizar otro color como el corinto, y vamos a llenar aquí primero verdadero, después falso, verdadero y falso, para que en la primera columna de P sería 2 verdaderos y 2 falsos. Vamos ahora a llenar esta columna que sería la negación de P, por lo tanto sería la negación de estas 4 variables, por lo tanto sería falso, falso y verdadero y verdadero. Recuerde que cuando no está en clase directa, sino que la tiene en video, está viendo el video, te puedes retroceder su video, una buena técnica por si se pasa algo. Pero ahora vamos a relacionar estas 2 columnas para poder resolver la columna B, que es P o Q. Entonces sabemos que P o Q es verdadera con una que de ellas sea verdadera. Por lo tanto, las 3 primeras tendrán que ser verdaderas y la última falsa. En cambio, en la conjunción pues va a ser diferente. Será verdadera solo cuando ellas sean verdaderas. Quitamos la marca, bueno,
Como es P y Q, pues siguen siendo las mismas columnas. Y la única que me va a provocar un valor verdadero es la primera fila. Y las otras van a ser falsas. Y ahora con mucho cuidado, pues vamos a hacer B y C. En este caso vamos a relacionar estas dos columnas. Y seguimos con el mismo concepto. B y C será verdadera si ambas son verdaderas. Y ahí se observa que solo la primera línea sería verdadera. Por lo tanto, lo escribimos y en las otras escribimos falso. Ya casi terminamos. Y entonces ahora vamos a borrar este trazo. Ahí está borrado. Y ahora nos queda la columna D. Entonces la columna A. Aquí sí hay que tener mucho cuidado en la orientación de la flecha. Porque la flecha vendría de la columna D a la columna A. Obsérvese que en todas las anteriores no indiqué cuál era el principio y cuál era el fin. A eso se le conoce la propiedad conmutativa. O sea, tanto P o Q, como P y Q, o como B y C, todas sean la conjunción o la disyunción, en este caso la disyunción y esta la conjunción, son conmutativas. Entonces no importa, solo con que señales las columnas es suficiente. Pero en esa sí hay que tener mucho cuidado. Tenemos que partir de esta, de D, a esta, que es la A. Y podemos observar que en la primera línea vamos de verdadero a falso. Por lo tanto, si vamos de verdadero a falso, el resultado va a ser falso. Si lo hubiéramos hecho al revés, nos hubiera dado posiblemente verdadero. Pero nos dio falso. Y las otras tres, como comienzan con falso, el resultado sí va a ser verdadero. Entonces, como podemos ver, esto es una contingencia. Y si es una contingencia, podemos afirmar que el argumento que yo le puse E, que también lo pude haber escrito desde acá, haber puesto que todo este argumento, como lo marca aquí la línea, era E. Eso no importa, está bien. El argumento E o el argumento dado, como usted le quiera llamar, no tiene problema, no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque no nos dio una tautología. Entonces, como decía hace un buen rato, los argumentos no es de decir si es válido o no es válido solo así. Si a mí me dan este ejemplo y me piden hasta aquí lo que está con verde, ¿no? Si a mí me dicen, dado este argumento, ¿es válido este argumento? Yo no puedo contestar aquí sí o no porque no lo sé. Tengo que hacer todo este proceso, que todo ya lo vimos realmente, ¿sí? Lo nuevo es que nosotros tenemos premisas, eso es lo nuevo, que tenemos premisas y todas ellas están relacionadas con el símbolo de la conjunción. Entonces, es lo nuevo, y si él nos provoca una tabla de verdad, que sea una tautología, entonces decimos que el argumento es válido. Pero como aquí hay solo con que haya una que no es verdadera, en este caso la contingencia, entonces automáticamente el argumento es falso. Ahí vamos a mencionar un montón de argumentos verdaderos, pero antes de eso necesito ampliar otra conceptualización. Estamos listos para escribir entonces una proposición P implica lógicamente a Q, o sea, la proposición Q dos puntos, sí
P, entonces Q es verdadera. Este concepto nos va a ayudar a fortalecer lo de los argumentos. Pero sí necesito dar una bonita explicación de esto, o lo más amplio posible. Primero, véase que cuando uno habla de implica lógicamente, y toda la expresión que habíamos hablado, o sea, P implica lógicamente a Q, lo podemos escribir como P implica Q. Y la palabra implica lógicamente se simplifica o se sustituye por la implicación. Entonces ahí veremos cuándo es verdadero, o sea que el resultado de él tendría que ser una tautología. Pero primero analicemos el conectivo lógico implica. Hagamos su tabla. Si yo aquí tengo mi proposición P y aquí mi proposición Q, recuerde que estamos viendo también proposiciones o enunciados variables. Entonces aquí vamos a hacer la tabla de P. Entonces Q, aquí no es necesario hacer mucho en cuanto a nombrar nuevas columnas, ya que son muy elementales. Pero me parece que la manera como lo voy a intentar explicar tiene mucho que ver y su entendimiento tendrá que ser en base a ello. Por supuesto que si usted no lo comprende, pues si es mi alumno, me puede recurrir a mi celular, o sea, WhatsApp, y ahí puede ampliar sus dudas. Si no es mi alumno, pues lo único que le puedo decir es de que tendría que volver a ver el video o también consultar otros libros. Entonces, para nosotros aquí vamos a tener siempre verdadero, falso, y ahora dos verdaderas y dos falsas. Aquí no hemos hecho nada diferente. Y las respuestas las vamos a poner aquí a mano derecha, ya que verdadero implica verdadero es verdadero, esta es falsa, esto es verdadero y esto es verdadero. Cuando uno tiene esta tabla como por primera vez y la empieza a analizar, es bueno que usted divida la tabla en dos. Aquí la dividí en dos. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque me doy cuenta que si P es falsa, vea las últimas, la línea 3 y la 4. Si P es falsa, la conclusión, bien, gracias, siempre va a ser verdadera. Entonces estas no nos interesan para el análisis. Las que realmente nos interesan son acá, que si P es verdadero, entonces ¿cómo es Q? Entonces Q puede ser verdadero o falso, y por lo tanto, si Q fuera verdadero, entonces diríamos que P implica lógicamente a Q. Pero si Q fuera falso, entonces diríamos que P no implica a Q. Esto me da la gran idea de que si yo hago una tabla de verdad para saber si dos proposiciones, una implica lógicamente a la otra, hago su tabla de verdad. ¿Y qué resultado debiera esperar aquí? Con estos que sean falsos, definitivamente no hay problema. Nuestro resultado, nuestro problema va a estar aquí. Entonces prácticamente todas tendrían que ser verdaderas. Eso, como recordamos, es una tautología. Entonces, cuando nosotros hacemos la tabla de verdad de las dos proposiciones que queremos saber si una implica lógicamente a la otra y ellas nos provoca una tabla de verdad o una tautología, entonces podemos decir categóricamente que la proposición P implica lógicamente a la Q. Veamos un ejemplo para ver esto que acabo de explicar. Entonces escribimos pregunta, perdón. La pregunta es la proposición P o Q implica lógicamente
implica lógicamente a Q. Entonces, como sabemos que le implica lógicamente la primera proposición es P o Q, de lo que nos están preguntando, ¿cómo es la tabla de verdad de P o Q? Entre paréntesis, para señalar de dónde comienza y dónde termina, implica a Q. Eso es lo que nos están preguntando. Y esa tabla de verdad nos tiene que dar una tautología para que si así lo sea, y lo vamos a hacer en este momento. Agarramos nuestras, aquí sabemos que sí, aquí ya es fácil definir que tenemos las dos columnas de PQ. Aquí tendríamos, digamos, la columna A, y ya entonces Q nos va a dar el resultado final, que va a ser B. Entonces procedemos. Primero pondríamos P. Luego pondríamos Q. Luego pondríamos la columna P o Q, la cual la vamos a llamar la columna A. Y luego vamos a hacer A entonces Q. La cual le vamos a llamar la columna B. En este caso B solamente va a ser una proposición, pero a mí me interesa saber si esa proposición B siempre es verdadera. Revisemos entonces. Aquí ya sabemos que nuestra tabla va a tener 4 opciones. Ahí las estoy tratando de esquematizar. Ahí tenemos nuestra tabla y la podemos llenar aquí con un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, y en este caso 2 verdaderas y 2 falsas. En la primera P o Q pues va a ser verdadera en los 3 primeros casos, y en el cuarto pues va a ser falsa. Y ahora vamos a ir, solo vea otra vez la flecha va a ir de aquí, ahí sí tiene que llevar flecha. ¿Por qué? Por el entonces. Salimos de la columna A hacia la columna Q. Aquí está bien esquematizado, incluso ni lo voy a borrar. Entonces sabemos que en la primera línea ambas son verdaderas, por lo tanto el resultado es verdadero. En la segunda, como va de verdadero a falso, el resultado es falso. En la tercera va de verdadero a verdadero, será verdadero, y de falso a falso será verdadero. Pero lamentablemente esto es una contingencia. Vea que no he tenido que poner que es verdadera o que es falsa en tales y tales casos, sino que me concentro solo si es contingencia, si es contradicción o si es tautología. Entonces, como es una contingencia, veamos bien cómo se escribe la respuesta. P o Q, véala aquí en la parte de arriba, P o Q, o incluso lo puede ver más arriba, P o Q, y en este caso iríamos, no implica lógicamente a Q. Bien, puede ampliarse esto más. Si es mi alumno, pues cuando yo le dé su clase, se lo voy a fortalecer más. Pero con esto que aprenda,
le sirve, según mi opinión, para mucho. Así que le agradezco su visita y espero seguirlo y espero que siga aprovechando los videos que pongo si desde luego le gusta.